Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Entrevista en los Escudos. En esta ocasión tenemos con nosotros a Pilar Urbano, conocida por todos ustedes, una prestigiosa periodista que últimamente nos desvela desde el ámbito de la literatura algunos de los secretos políticos mejor guardados en España. Y es que algunos de los momentos históricos de los últimos 30 años de la historia de nuestro país los ha vivido en primera persona. Desde esas experiencias vividas, imagino que casi podría confirmar de muchas horas de investigación, ha nacido este último libro que hoy nos viene a presentar, La gran desmemoria, lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar. Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, noches. Buenas noches. Menudo día de ajetreo que tiene usted hoy. Sí, y vosotros de lluvia y de cambio climático. Estoy contenta de estar aquí, ha sido a uña de caballo todo hoy en vivo. Pero bien, feraz, fértil, y productivo y contacto, mucho contacto con la gente. Con la gente, sobre todo en la conferencia que ha tenido. Sí, has dicho sí, conferencia en el Ateneo, bueno, ¿cómo llamas esto? El auditorio. En el rectorado. El rectorado, o área albareal, ¿no? Perfecto. Corte Inglés, etcétera, y varias entrevistas. Me ha dicho muchas horas de investigación, pongámoslo en años. Años de investigación. Sí, 10 años para este libro y el anterior, que es El precio del trono, es la biografía del rey en los años más intensos, más importantes, más convulsivos, más difíciles y más desconocidos. Yo también digo, he dicho truculentos, no sé si es la palabra que se puede utilizar en este caso. Bueno, algo de truco siempre hay, ¿no? O sea, la política es ilusionismo, o sea, que realmente es truco, no es vender humo, vender ilusión. Estamos en una precisamente. Política, sí. Con este título, bueno, la primera pregunta parece un poco obvia, pero ¿qué es lo que se le olvidó a Suárez y el rey prefiere no recordar de esos años? Se le olvidó quién era él, que es muy fuerte, ¿no? La pérdida de la identidad, que hoy estamos viéndolo como un drama familiar, ¿no? Tantas familias, es un zarpazo, cuando esa persona ya ni sabe quién es él, ni quién soy yo, ni quiénes son sus hijos, ni quién ha sido. Suárez no se le olvidó, sino que él se olvidó involuntariamente, con una mente lúcida, brillante, que había ardido bien, ¿no? Pero que se lisió. Yo no sé, no puedo decir si fueron ictus, varios ictus, si fue Alzheimer no bien tratado, si fue demencia senil, o sea, fue mucho dolor. Yo creo que de todo esto acumulado y un cerebro muy sensible. Y la pérdida del cariño y del afecto del rey, y de los banqueros, y de los militares, y de los empresarios, y del clero, y de los periodistas. Incluso, me acuerdo de que me dijo, pensar que mi hijo puede pensar de mí que soy un canalla por lo que vosotros escribís de mí. Muy fuerte. Sí, esas declaraciones, por eso decía yo que las ha vivido usted en primera persona. Sí, claro. Aquí pasa algo que ahora nos parece... Uno sabe ya por vieja y por diablo. Entonces, yo en todo lo que cuento aquí, digo, bueno, estoy volviendo al lugar del crimen, como el detective vuelve, pero buscando huellas y piezas de convicción de cosas que ya he vivido, escenas que he presenciado, personas con las que he hablado y he vuelto a hablar otra vez con ellas. Me dijiste, pero no terminaste de decirme, qué ocurría detrás del telón negro, detrás de aquella escena que había, ¿no? Hay cosas muy evidentes, Tejero asalta al Congreso de los Diputados, vale, bien, y todos al suelo, lo que se oye, lo que se ve, pero ¿quién ha dado la orden? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué luego se retira? ¿Por qué llega el general de la Armada? ¿Qué papel le enseña a Tejero para que Tejero no le deje hablar? ¿Por qué hay una sola línea de teléfono que queda libre? Porque todas las demás se fueron cerrando. Justo la línea del despacho de presidencia, cuando el presidente, Antonio Lavilla, no lo usó. ¿Quién tenía que usarlo? ¿Quién era la autoridad esperada? ¿Había o no había elefante blanco? En fin, ¿quién dice esto? Dice, pues, ¿por qué el rey tardó tanto en echar a Arias? El libro empieza así, con una llamada telefónica diciendo, lo he conseguido, le he echado, ¿no? Sí. El rey, lo he conseguido, le he echado. Bueno, está hablando con un amigo suyo de la infancia, Jaime Carvajal Urquijo. Bueno, no sé, pudo haber sido presidente del gobierno Fraga Iribarne en el año 76. Él lo quería y estaba el número 1 en la lista para ser. ¿Por qué el rey de pronto se fija y designa a Suárez, un penene, podríamos decir, un abogadillo de tercera, hombre de provincias, sin ningún bagaje, sin idiomas, como decía también el rey? Le quiero mucho, pero lo veo muy verde. Sin embargo, ¿por qué lo elige él? Alguien le ha dicho, es un hombre que no tiene proyecto y hará lo que yo diga. O
se ha dicho Torcuato Fernández Miranda. Bueno, total, los entrebastidores, la trastienda, lo que es los mismos que presenciamos aquello, no sabíamos que estaba ocurriendo un poco más allá, en las bambalinas. El vivir todas esas informaciones para un periodista, bueno, como usted, yo que estoy todavía empezando en esta profesión, bueno, llevo unos años, pero claro, en comparación no llevamos nada, serían las noticias que todos querríamos vivir y usted las ha vivido en primera persona y ahora tiene aún encima también la suerte de poder escribirlas. Pero porque hay una deuda, o sea, notas cuando... Es distinto, o sea, estás en Madrid y estás con la crema política o con la crema militar, con la crema de los negocios, con quienes mueven los hilos, ¿no? Y claro, también ellos pues cuentan lo que pueden contar, pero sabes que vuelves al periódico, has visto una cosa, además en la época de la transición todo era convulsivo y ocurrían 1000 noticias a la vez, había que discernir muy bien qué tenía que ir importada y qué no, porque además se estaba haciendo la reforma política, legalizando el PC, cada día podía montar un cadáver en la portada porque ETA mataba cada día a un general o un coronel. Había muchos frentes abiertos. Cosas, la Constitución había, la Constitución haciéndose, los socialistas dando un portazo diciendo que no seguían, que esa Constitución era un derechazo, etcétera, etcétera, ¿no? El rey teniendo que decir en Estados Unidos, muy lejos, que iba a hacer democracia en España. Bueno, aquí los primeros políticos del gobierno de Arias dándose navajazos, florentinos, pero navajazos, ¿no? A muerte. Bueno, pues el periodista llega, por lo menos yo llegaba al periódico, tecleaba sobre los hechos mismos, sobre las espaldas de los hechos, me iba a otra cosa y sabía que ahí había algo palpitante que no me habían contado, que yo no había sabido ver, que no tenía noción. Había que esperar, una larga aptitud para la paciencia. En un momento que ocurría todo muy rápido. Claro, ocurría todo muy rápido y decir, bueno, y ahora que estas personas que ocupaban el poder, que lo tenían todo, ya no tienen nada que perder, solo la vergüenza, o solo el miedo, ya no tienen nada que perder, ahora es cuando tienen libertad, ahora pueden decir la verdad. Entonces es el momento de las confidencias, porque mucha gente dice, ¿por qué he esperado tanto? Yo no, ellos han esperado a tener su propio permiso, su venia para hablar. Y aún así queda mucho, casi todo por desclasificar. Sí, pues un poco por ahí es por donde iba a seguir, porque bueno, da la sensación, ¿no? Un poco ya lo ha dicho ahora, que de la transición siempre se ha querido dar una imagen de la que dista mucho, por lo que hemos podido comprobar leyendo este libro. Parece que los años de la transición fueron más truculentos, como le decía, y oscuros de lo que nos han querido pintar. Nos han querido dar una imagen más idílica de lo que fue aquello. Hubo desde luego hubo zonas de heroísmo y a gestos de heroísmo, me voy a decir la verdad, lo que llamamos el harakiri de las Cortes, o sea, los 450 procuradores franquistas que tenían todo el poder político y también la presidencia de las empresas nacionales. Estas personas, cuando votan la ley para la reforma, están votando su suicidio político, su despido, su finiquito. Eso lo hicieron con cierto grado de heroísmo, no se ha contado. No se ha contado así. O el rey, por ejemplo, cuando decide desplumarse de todos los poderes de Franco, los tiene todos. Es decir, no voy a ser un rey absoluto, voy a entregar el poder al pueblo soberano, ese va a ser el soberano, y yo me quedo de símbolo, egregio, pero símbolo. No puedo dar ni una orden, no mando, no gobierno, represento. Bueno, son cosas importantes, chapó, y son gloriosas. Pero claro, también hay sombras, muchas sombras, también en un rey sol, ¿no? Entonces, ¿quién hizo la reforma? Se dice, el rey fue el motor del cambio. Un momento. ¿El motor con qué cilindrada? ¿El motor con qué guión? El guión es de Torcuato Fernández Miranda. La cilindrada, el impulso es de Adolfo Suárez González. El esquema de la ley para la reforma, aquel folio, este es un folio que no tiene ni padre ni madre, que decía Torcuato. Ese folio, ¿quién lo formula y lo somatiza como una ley? Landelino Lavilla. ¿Quién se atreve a legalizar el Partido Comunista? No, el rey no está aquí, está en París. Entonces, Suárez se queda solo, es un Viernes Santo, Sábado Santo, y con dos ministros a los que les da las instrucciones, Gutiérrez Mellado, tú díselo a los militares, y a Martín Villa, mételo en el registro, y dile, e informa al rey sin consultarle. Y luego os vais todos de vacaciones, de Semana Santa. Y Adolfo Suárez apecha con eso. No sé, los pactos de la Moncloa, que eran para sacarnos de la crisis económica. Pues Santiago Carrillo Santiago Carrillo, siendo una cosa, podemos decir, un trato con los capitalistas, se pone corbata, se convierte en un comunista de salón, pierde su liderazgo en el partido, que lo consideran ya nada del camarada, el señorito, don Santiago,
y hace un gesto de Estado. Es decir, hay que hacer estos pactos, porque si estamos hasta aquí, endeudados y de paro, no hay democracia. Nos piden un general. En toda esta historia, otra de las dudas que trata de desvelar en este libro es por qué se enemistó finalmente, después de todo ese trabajo duro que se hizo, Suárez con el rey, tras ese 23 de Porque el rey se enemistó con Suárez. O sea, había sido al revés. Sí. Realmente al rey hay un momento en que Suárez le estorba. Le estorba no como persona, le estorba como jefe de gobierno. Piensa que con mentalidad de Estado. O sea, yo quiero suponer y supongo, ya que les puedo prometer y prometo, ¿no? Quiero suponer y supongo que el rey tiene con mente de Estado, por intereses de Estado, ve que España, el rey y los americanos, que España no puede integrarse en la comunidad de defensiva de la OTAN ni en el mercado común, porque la economía está colapsada, que los banqueros se quejan, que los militares braman, que ETA asesina cada día y además altos cargos, ya están en plena guerra, lo que llaman ellos la guerra del norte. Bueno, que los obispos protestan por la ley del divorcio. Bueno, entonces el rey recibe todas esas quejas que no van al gobierno, van al rey, puentean al gobierno, van al rey. Los países europeos, lo mismo, los embajadores puentean al gobierno, van al rey. Y Suárez está teniendo en ese momento lo que Abril Martorell, su íntimo, comentaba, distonías funcionales o alteraciones funcionales. Es decir, ya empezaba a tener, por ejemplo, pánico a las cámaras, horror a las ruedas de prensa, afición a hacer planes sobre papeles que no llevaba a la práctica, delegación de funciones y de asuntos. Abril Martorell decía, yo entro con la carretilla vacía todas las mañanas y cuando llego a mi despacho ya la veo llena de cosas que Suárez me encarga que haga, ¿no? Bueno, entonces el propio Abril Martorell le dice, oye, delega o vete 8 meses, recarga pilas, expresión entonces no se decía, pero reponte, vuelve y gana las elecciones, que es lo que tú sabes hacer. Bueno, pues el rey esto lo acusa, se distancia de Suárez, se distancia afectivamente. Suárez dice, cuando me voy a cogerle el brazo me repucha, y entre ellos había una gran confianza. Y el CSIC le ofrece a Zarzuela, al rey, un plan que era corrector del sistema dentro del sistema, para entendernos, un golpe de gobierno, no de Estado, de gobierno, para eliminar al presidente de gobierno y poner a otro en su turno, un otro que sería un general de Armada. Es decir, ¿cómo? Pues para hacerlo parlamentariamente, constitucionalmente, o sea, sin forzar las costuras de la Constitución, hacerlo en el Parlamento con una moción de censura constructiva en la que el candidato se llamaría de fuera un extra, el general de Armada. ¿Se puede hacer? Sí. Es estrafalario, es extravagante. ¿Era necesario? No. Extraordinario, ¿no? Porque no estábamos en situación de guerra. Y sobre todo porque había un partido, no solo Suárez, tenía todo su partido, del que podía salir cualquier otro que le sustituyera, legítimamente con 6,5 millones en las urnas. Que ese será el final de la operación Armada, cuando Suárez, después de muchos enfrentamientos y conversaciones muy duras, yo en mi libro las cuento con sus palabras y sus palabros, porque se hablaban de tú y se decían palabras, ¿no? Enfadados, y bramaba y ladraba a un perro y se abalanzaba sobre Suárez y decía, bueno, muy fuertes, hay escenas fuertes, que fueron así. Entonces, bueno, pues hay un momento ya en que la separación es tanta que el rey le llega a decir, uno de los dos sobra en este país. Entonces, yo no voy a abdicar. No, a partir de ese momento, Suárez ya se ha dado cuenta. Entiende el mensaje. Y aunque él no necesita la aprobación del rey, porque él es elegido por las urnas, tiene un sentido orleanista de la monarquía y cree que el jefe de gobierno necesita el respaldo y la anuencia y la simpatía del soberano. Eso no es así. Pero entonces él dice, a mí recuerdo esa frase y esta expresión de Adolfo, diciendo de Adolfo Suárez, me basta un guiño del rey, y dice así, para que yo salga por la puerta. Y eso es lo que hizo. Pues en este momento tan interesante de la entrevista, tenemos que ir unos minutos a publicidad, pero volvemos enseguida para seguir hablando de Pilar Urbano sobre este libro, La gran desmemoria.